2 de abril es el día del veterano y del caído en combate. ¿Por qué? Porque el 2 de abril, día de la recuperación, se puede decir que comienza la guerra, muere en aquel entonces teniente de Infantería Marina Giachino, que es la primer baja argentina de este conflicto, y por eso se conmemora también el día del caído en combate. Claro. Claro. Entonces, ese es un motivo de conmemoración. Estamos honrando a nuestros caídos y a sus familiares. Vamos a contarle a la gente cuál fue tu experiencia allá por 1982, si participaste de la guerra, dónde te tocó. Sí, participamos. Yo pertenecía a la Armada Argentina y en aquel momento era tripulante del crucero General Belgrano. Yo había ingresado a la Armada como oficial ingeniero, no había hecho la carrera naval, la que hace la gente de comando. Me recibí de ingeniero en Rosario. ¿Qué edad tenías? En ese momento en la guerra, 26 años. 26 años. Era el 4º año que estaba en la Armada y había estado en el ámbito de los talleres, que es el ámbito natural del ingeniero. Pero bueno, para redondear la carrera, cada tanto hay que embarcar. Y ese año me tocó el crucero y la guerra de Malvinas. Y vaya, que embarque, ¿no? Sí, fue en suerte, me tocó eso, pero la suerte me siguió acompañando, o pequeños milagros, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sobrevivido a ese ataque, recordemos que el 2 de mayo del 82, a un mes de la recuperación de las islas, los ingleses nos atacan al sur de las Islas Malvinas, que estábamos patrullando, junto a los 2 destructores escoltas de la Armada, el Buchar y el Piedrabuena, en prevención de alguna incursión inglesa que se pudiera desprender desde el noreste de las islas, donde estaba el grueso de la flota inglesa, o de alguna incursión que enviara a la Armada chilena. Y a las 4 de la tarde del 2 de mayo de 1982, un día domingo, un submarino que hacía un día nos estaba siguiendo, un día ya. ¿Ustedes tenían registro? No sabíamos que estaba. El submarino es un arma temible, y más uno de estos de propulsión nuclear que se sumerge en Inglaterra y te aparece en Malvinas sin necesidad de salir a tomar aire, ¿no? Es un arma formidable, tiene el potencial de destruir una flota. Y estamos hablando de 1982 con otra tecnología también, ¿no? Sí, pero básicamente en eso no han cambiado. El límite de un submarino nuclear es el aguante de la gente y la cantidad de comestibles que puedan llevar. Si no, pueden navegar meses bajo el agua sin necesidad de salir, a diferencia de los submarinos convencionales con motores diésel que tienen que salir para chupar aire y cargar las baterías y moverse con esas baterías después debajo del agua. Ese submarino no había sido detectado por nuestros buques escoltas. El Belgrano no tenía capacidad de detección antisubmarina, era un buque anticuado. Y el submarino simplemente estaba esperando órdenes de Inglaterra para ver qué hacía. Nos tenía localizado, nos venía siguiendo. Bueno, estamos hablando de qué hacía, era si hundía o no correcto, nos tenía en posición, actualizaba los datos e informaba. Ustedes se enteraron, obviamente ustedes se enteraron siempre después. Por supuesto, todo lo que yo te narro ya, claro, sí, lo lee uno en los libros de historia, en los artículos periodísticos o documentales. En aquel momento se desconocía absolutamente todo. Por supuesto, navegábamos, sabíamos que algo podía pasar. Como decía nuestro comandante tiempo después, esperábamos lo mejor porque había tratativas diplomáticas en juego, o pseudo diplomáticas por lo menos. Había un embajador norteamericano que iba y venía entre Washington, Londres y Buenos Aires tratando de acercar posiciones, pero lo único que hizo fue dilatar la cosa hasta que llegaron los ingleses a la zona de Malvinas. Ellos ni bien llegaron, el 1 de mayo empezaron a bombardear Puerto Argentino y el 2 de mayo nos bombardean a nosotros. Pero hasta ese momento se confiaba en una salida diplomática. Estaba el expresidente ya de Perú, Belaúnde Terry, a punto de acercar posiciones con una propuesta de paz que satisfaciera a ambas partes en conflicto. Pero ese 2 de mayo, la tristemente célebre para nosotros, la primer ministro inglesa, Margaret Thatcher, ordena hundir al crucero, porque decía que era un peligro para su flota. No era así, no teníamos la capacidad como para quizás afectar a la flota de ellos. Nuestro buque escolta tenía misiles, pero ella no iba a ser tan tonta de acercarse. Nos estábamos alejando de la flota y encima con rumbo hacia el continente, con esa dirección. No éramos un peligro en ese momento, pero creo que en un movimiento muy bien calculado de ella,
estimó que hundiendo al crucero no solo nos iba a dar una lección, sino que iba a precipitar la guerra, que era lo que ellos querían. Ya con semejante despliegue de flota, lo mismo que acá, después de haber dicho si quieren venir, que vengan, se estaba planteando una crisis bastante fuerte. Y vinieron. Y se vinieron con todo. Se partió de una falsa base de que no iban a venir y que de última Estados Unidos nos iba a ayudar, o por lo menos iba a permanecer neutral. Nada de todo eso ocurrió. Ni tampoco teniendo en cuenta de que Chile estaba ayudando a Inglaterra, ¿no? Sí, el gobierno se un poco ese tema, ¿no? No se sabía, pero nada. No se sabía, por no, eso digo, no se enteramos sabía. después. Le facilitaban bases para que aterrizaran Claro. los aviones, dejaban camuflar. Si no, yo creo que también el gobierno en aquel momento argentino pensaba en eso, no tuvo en cuenta precisamente ese juego de ajedrez de que Chile ayudaría, porque si yo creo que animarse a decir lo que decía, mojarle la oreja a alguien tan poderoso como Inglaterra, sin tener en cuenta que Chile ayudaba, yo creo que lo desconocían ese tema, ¿o no? Mira, fue una pésima evaluación de situación. Ellos pensaban que Inglaterra no iba a venir. Bueno, dejémoselo, ya está, vienen negociando. La idea era toco y me voy. Nunca fue la idea de la Junta Militar entrar en guerra contra Inglaterra, con todo lo que supone ir a la guerra contra una potencia mundial de primer orden. Estados Unidos e Inglaterra eran los más fuertes preparados para pelear contra Rusia. Claro. Nunca jamás pensaron, creyeron que haciendo una bravuconada, si quieren venir que venga, acá estoy yo, bueno, ya está, van a negociar. Raúl, ¿eras consciente que estaban en guerra? Porque viste que nosotros uno ve en películas el pánico, el miedo cuando se va a una guerra, pero eso lo vemos en las películas, pero ustedes, porque yo recuerdo muy bien cuántos soldados conscriptos, ¿no? que estaban haciendo servicio militar, que decían yo quiero ir a pelear, desconociendo lo que iba a pasar después, ¿no? Por eso te digo, eras consciente de lo que estaba ocurriendo, porque vos ya no eras un pibe de 18 años, eras ya un hombre de 26, formado. Mirá, yo estaba formado para reparar buques, pero evidentemente si te metes en una fuerza armada, la posibilidad de una guerra está. Jamás nadie imaginó que iba a haber una guerra. ¿Por eso eras consciente? ¿Había conciencia ahí de lo que se venía, de lo que iba a pasar o no? Particularmente yo pensé que algo podía pasar. Como dijo nuestro comandante sabiamente, tiempo después, ya fallecido nuestro comandante, esperábamos lo mejor, pero nos preparábamos para lo peor. Permanentemente hacíamos en navegación los llamados zafarranchos, ejercicios, uno de ellos de abandono de buque. Al sonar una determinada sirena, se decía por todos los altavoces. Simulacro. Ejercicio de abandono. Hubo un día que no fue simulacro. No, pero ya sabíamos a qué lugar había que ir, conocíamos algún camino alternativo caso que hubiera un obstáculo, sabíamos quién era el jefe, cómo se tiraba la balsa, el jefe de cada balsa, cómo se tiraba la balsa al agua, cómo proceder si había fuego en la superficie del agua, si había objetos flotando. Bueno, una serie de cosas que finalmente ayudaron al elevado porcentaje de supervivencia que hubo. O sea, 2/3 de la tripulación pudimos sobrevivir. ¿Cuántas personas había en el Belgrano? 1093 tripulantes, contando a 2 civiles que eran los cantineros que no quisieron desembarcar, y 323 nos dejaron, 1/3. Y es una cifra enorme. La mitad, más de la mitad de las bajas de Malvinas se fueron en un segundo. Claro. En ese acto. Nosotros confiamos en que iba a haber una salida diplomática, pero nos preparábamos por cualquier cosa. Yo particularmente pensé que si realmente se llegaba a un conflicto bélico nos iba a atacar algún avión, pero no, había un submarino que nos venía siguiendo, recibió la orden de atacarnos, buscó la posición correcta y nos atacó. ¿Cómo fue esa explosión? Raúl, ¿dónde estabas vos? Yo estaba en un lugar muy bajo del buque, un cuarto que se llama la Central de Control de Averías. Debajo mío había combustible, atrás las calderas con combustible y vapor a presión, y delante mío depósitos de munición. Si algo llega a pasar por ahí, yo no estoy en este momento acá. Quiso el destino o el primer milagro que, para mí, que un torpedo le robara 15 metros de nariz al buque, yo estaba en una posición intermedia, y el segundo entrara por una de las salas de máquina, que es un ambiente inmenso, no digo que es un galpón, pero es una habitación muy grande, y ahí provocó 2 efectos. Una, mató a la mayoría de la tripulación, de estos 323 que murieron, unos 300 murieron allí, y después nos quedamos inmediatamente sin propulsión y a oscuras, y con el barco
inclinándose a oscuras y sin posibilidad de salvarlo. Hundirse. Sí. A medida que se inclinaba más, entraba más agua, inundaba más compartimentos y era un círculo vicioso imposible de detener. Al no haber luz, al no haber posibilidad de trasvasar combustible de un lugar a otro del buque, para tratar así una especie de sub y baja, claro. Decir, bueno, este tanque lleno lo paso al otro que está vacío. De equilibrar. Claro, tratar de enderezarlo, pero bueno, primero, todos los tanques estaban llenos, habíamos hecho combustible el día anterior, con un buque civil de YPF, si nos llegan a tirar ahí no la estamos contando tampoco, y después la gente que hacía falta para hacer esa maniobra había muerto. No había luz y no había vapor. Estábamos condenados. Es decir, el segundo torpedo que pegó en las máquinas fue mortal para el buque. ¿Te viste morir ahí? No, pero internamente yo estaba recién en ese lugar bajo, que lo que yo tenía que hacer era recibir información de 5 llamadas estaciones de control de avería. Eran puestos con radio en algunos cuartos chicos, donde había gente de control de avería, la gente que debe ocuparse de una inundación, de un fuego o cosas así, y reportar, cada uno tiene un sector del buque asignado, reportar a la central donde yo estaba de guardia qué es lo que estaba pasando y qué se podía hacer. El problema era que solamente contestaban lo que estaban de la cubierta principal hacia arriba, de los que estaban abajo no contestaban. ¿Cuántos nada. pisos tiene el barco? Y tiene 4 cubiertas. 4 cubiertas. Yo estaba 3 metros debajo de la línea de flotación. No salgo de ahí. ¿Qué cantidad de personas? ¿De soldados? 1093 tripulantes en toda la jerarquía, entre conscriptos, suboficiales y oficiales. Ahí hubo la mayoría de las muertes, de la guerra se produjo ahí, y el mayor porcentaje también de personal de cuadros, que se llaman, ¿no? Que también que murió. O sea, fue una cuestión de suerte que murieran uno y sobrevivieron otros. Segundos antes o después eran otras las personas. Fue muy duro, muy duro, y el barco en 1 hora nos dejó. El que lo pudo abandonar se encontró después puesto un temporal espantoso, y los que no pudieron salir se quedaron de guardia con el buque a 4.200 metros de profundidad. Vino el barco, fuimos atacados a las 4 de la tarde, a las 5 se hundió. Desaparece delante nuestro. El frío, ¿no? Sí, frío, el oleaje, sí, si te caes al agua en minutos te viene el ataque cardíaco. Y se ha dado el caso de balsas con poca gente que después aparecieron congelados, lamentablemente, porque había que darse calor entre todos. Claro. Las balsas son para 20 personas. En la que yo venía éramos 32. La situación hacía que, como la balsa en la que estaba yo estaba próxima, o estaba del lado donde el barco se hundía más, de la banda de babor se llama, era muy fácil saltar del buque a la balsa, porque estaba casi al mismo nivel ya, del agua a la balsa. Y entonces aprovechaban para subir a los heridos y quemados. Y claro, el herido y quemado venía con 1 o 2 que lo ayudaban, y ya que estaban, se metían ellos también. Entonces, ¿a quién le vas a decir que no? No, vos quedate afuera, ya estamos los 20. Pero bueno, eso originó cierto temor a la noche, con ese temporal bravísimo, con olas de hasta 10 metros y ráfagas de 100 kilómetros por hora. Tremendo. Pasaba el agua por arriba de los techos de las balsas, se hundía, nosotros nos inclinábamos, nos desacomodaba, y eso que estábamos metidos como en una lata de sardinas, había gente tirada arriba nuestro porque no había lugar para sentarse. Nos desacomodaba, nos sacaba el lugar. Nadie nos podía decir si en la próxima ola la balsa se daba vuelta o se desinflaba. Muy feo, al oscuro, esto alumbrado con un par de linternitas, descomponiéndonos, vomitándonos. Horrible, porque no está en tu mano poder solucionar nada ni mejorar la situación. Hay que tener fe de que vas a zafar de eso y que te van a buscar. ¿Qué se hacía, Raúl? ¿Se rezaba? Se rezaba, se cantaba la marcha de San Lorenzo, contábamos cuentos, una para darnos ánimo. ¿Cuánto tiempo estuvieron al ladrillo? Y calculá que desde las 5 de la tarde hasta que nos rescataron, a las 5 de la tarde de ese domingo, en la balsa en la que estaba yo, 10 o 11 de la noche del lunes. Unas 30 horas más. Claro, 30 horas, sí. Tremendo. Sí. Pero la peor, ¿sabes qué es? La incertidumbre de esa noche. ¿Zafo o no zafo? Sí, sabes si vas a vivir, va. Si la balsa se da vuelta, se rompe o algo, que te va al agua, morís congelado a la deriva, en segundo, en un par de minutos.
Si no nos encuentran, el viento y el oleaje nos llevaban a la Antártida. 100 kilómetros nos fuimos en menos de 24 horas. Y entonces en algún momento iba a faltar agua, comida. Horrible, mejor ni pensarlo. O sea, uno confía en que lo van a buscar, efectivamente nos estaban buscando. Y nos encontraron. Y después vinieron, merced a la posición que pasó el avión de búsqueda, los 2 destructores nuestros nos pudieron encontrar y empezaron las tareas de salvataje. Después se sumó un buque hospital y un aviso, un buque chiquitito. El rescate fue de noche. Empezó a la tardecita y siguió de noche y siguió al otro día, 48 horas, y el buque hospital se quedó un par de días más todavía recorriendo la zona en círculos cada vez más amplios, pero todos los que sobrevivieron fueron rescatados en las primeras 48 horas después del hundimiento. Los pocos que quedaron que fueron rescatados más tarde ya no sobrevivieron. Porque el frío era muy intenso, el frío que te viene del fondo de la balsa, que es de goma. Si no hay un número suficiente de gente para darse calor mutuamente, te vas durmiendo de a poco y te morís congelado. La muerte blanca se llama. Hipotermia. La muerte blanca, te vas durmiendo y no te despertás más. ¿Y cómo fue el después, Raúl? Cuando lo rescataron, ¿a dónde lo llevaron? Bueno, terminadas en el buque que me rescató a mí, el Piedrabuena, el destructor Piedrabuena, el 3 nos rescataron, el 4 a la tarde ya rumbeaba Ushuaia, donde llegamos de madrugada. Bueno, sabés la emoción que era ver esas luces que se arrimaban lentamente. Claro. Ahí se me caían las lágrimas. Claro. Ahora sí, dije, ahora me salvé. Yo en ese buque dormía vestido, me sacaba solamente los zapatos, conservaba la linterna que yo tenía en la balsa en el bolsillo y el salvavidas colgado al lado en la cucheta que había podido conseguir para dormir un poco. Digo, si hay oportunidad yo voy a estar preparado para tratar de zafar de vuelta. Por suerte no hubo ataque de los ingleses, ¿no? Hubiera sido casi un crimen de guerra atacar buques que estaban levantando gente, pero no era la primera vez que ocurre en la historia de las guerras. Sí, sí. Y yo tenía muy presente eso y dije, en lo que de mí dependa, voy a estar preparado. Por suerte llegamos a Ushuaia en la madrugada o en las horas de la noche del 4 al 5 de mayo. Nos esperaban colectivos, la verdad que es emocionante, ¿no? Primero que los tripulantes de los buques de rescate nos dieron lo que no tenían, ropa militar, ropa civil, todo porque la ropa nuestra estaba sucia, orinada. ¿Regresaron después a la guerra o ya no? No porque por 2 razones. Bueno, nos habíamos quedado sin buque, los que éramos tripulantes de crucero fuimos distribuidos en diferentes destinos. Yo volví a los talleres donde había salido. Allá al continente. Sí, en la base en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Y el resto de la flota, después del hundimiento del crucero, alguien debe haber iluminado a las autoridades de la Armada. Dijeron, bueno, evidentemente contra los submarinos ingleses no vamos a poder hacer nada. Ordenó que la flota se replegara a zonas cercanas al continente. Quizás, esto es idea mía, pensando que sería falta contra la Armada chilena. Si nos quedábamos sin flota, el otro problema podía ser Chile. Chile hizo su negocio, el gobierno dictatorial chileno. Había una cierta pica todavía entre ambas naciones por cuestiones limítrofes y demás. Y realmente si hubiera ganado Argentina, los hubiéramos estado muy envalentonados, la Junta Militar. Como para intentar probablemente hubiesen ido un poquito más allá. Entonces Chile el gobierno dictatorial chileno dijeron, hizo su juego. Estos se nos meten a el enemigo, ¿cómo es? Me voy a hacer amigo del enemigo de mi enemigo y voy a tener un aliado. Y realmente, desde el punto de vista político de ellos, fue una decisión correcta, ¿no? Mal que no pese. No le fue. Raúl, ¿y cómo fue tu vida después? Cuando retornaste todos estos años, en donde muchísimos no la pasaron bien de ninguna manera, que fueron ninguneados, olvidados y que tal vez en los últimos años se le da el lugar que tienen. Te voy a hablar de la experiencia de otros. Yo como estaba ahí, tenía ese trabajo y yo amaba los fierros y los barcos, me quedé 10 años más. Trabajando en fierro, en oficinas técnicas, estudiando avería, en reparación y demás. Ese es un paraíso para el mecánico.
Pero vos sabés que dentro de la fuerza jamás se habló, se hizo una autocrítica. Acá es como que aquí no ha pasado nada. Como que no existió la guerra. No. Se hablaba así a nivel particular, nos juntábamos en la casa de algún amigo, uno había estado en... Pero ustedes también es como que lo habían negado, porque ya había... No sé si negado, pero tampoco lo tocaban demasiado. No. Se hablaba a nivel personal. Claro, vos estuviste en Puerto Argentino. Sí, ¿cómo fuiste a jugar al fútbol? ¿Dónde te tocó jugar al fútbol? Sí. Hablé con infantes de Marina. Fíjate cómo hasta en ustedes también cayó eso, ¿no? Lo bueno, ¿sabés qué es? En mi caso, es que trabajando y con el apoyo de la familia, lo vas tirando para adelante el problema. No fue el caso de la mayoría de los que eran conscritos, los queridos Colima, los queridos Colima que fueron las verdaderas víctimas de esta guerra. Los que lo metieron ahí. Que ellos sí, se la vieron fea, primero porque la mayoría entró por la puerta de atrás de los regimientos de noche, a más de uno le advirtieron de esto no se habla. La Junta Militar venía ya mal parada y tras esta derrota no quería saber que se hablara nada de esto. Por eso se habló de desmalvinizar y el problema fue que se confundió al tipo que fue a poner el cuero con Galtieri, nada que ver. O sea, uno no fue por la dictadura, fue porque le dijeron, se viene la iglesia y hay que detectarlo, claro, hay que detenerlo. Y bien contento y orgulloso que íbamos. Porque estamos convencidos de que la causa es justa. Por eso te lo pregunté, ¿con qué ánimo iban? Si eran conscientes, si era como, che, vamos porque somos argentinos, que los argentinos somos así. Si ustedes se tomaba conciencia, yo recuerdo, yo era chico, pero recuerdo esas manifestaciones en el monumento, recaudando oro, la gente que se sacaba las cadenitas, que llevaba los alimentos, que llevaba ropa, todo para los ojos, que nunca después llegaron, ¿no? Pero había como... vamos a un mundial. Fue algo como nunca habíamos vivido eso, nunca lo habíamos visto. Si ustedes lo vivían de esa misma manera, si había conciencia de verdad lo que estaban haciendo. Por eso te lo pregunté en el barco, si eras consciente que estaban en una guerra. No había empezado la guerra todavía. Nosotros salimos a navegar el 16 de abril. No había empezado el conflicto bélico, la guerra ya había arrancado, ya estaba. Había una crisis muy mal manejada, había una escalada diplomática que desembocó en la recuperación de la isla. Si querés te cuento la historia, pero empezó con un conflicto en las Islas Georgias, donde una empresa civil argentina con un contrato debidamente autorizado van a desarmar una factoría ballenera en marzo del 82 e izan una bandera argentina. Casualidad, ahí cerca había una base antártica inglesa de estudios científicos que inmediatamente avisa a Londres y a Puerto Argentino, acá izan una bandera. Para nosotros esto es una invasión, ¿qué piensan hacer? Y allá también hay una prensa amarillista que empezó a fogonear el tema. Además una primera ministra Thatcher que se subió a la ola y se subió a la ola porque era rechazada por los ciudadanos de Inglaterra. Sí, ¿no? Él tenía muy serios conflictos con los mineros. Creo que se mantiene en el poder precisamente por ganar la guerra. El que ganaba la guerra se perpetuaba. No digo que se perpetuaba, pero iba a ganar las elecciones. En este caso de hierro le pusieron, sí. ¿no? Raúl, y después cuando ya estuviste acá, después volviste a San Lorenzo y comenzó lo del centro de veteranos, y en las charlas también, como vos decías, ¿no? Con aquellos que tal vez la sufrieron o la pasaron peor por ser muy jóvenes y porque no tenían experiencia. ¿Cómo fue eso? En la charla, el olvido, el ninguneo, el de ser dejado de lados. Bueno, eso le llevó, no es mi caso, le llevó años a los veteranos. Vuelvo a caer en la figura del conscripto, que fue el más castigado y la víctima de esta guerra. Gracias a las luchas de esa gente, que se empezó a conseguir asistencia médica y trabajos, muchos de ellos trabajos públicos en la municipalidad. Sí. Tenemos compañeros que han sido empleados de la municipalidad porque la ley decía que había que darle, pero eso tras 10 años de lucha, ¿no? Y después recién de esos 10 años y hubo que repechar mucho la situación para tratar de correr ese manto de desmalvinización. De esto no se habla, fue toda una, puedo decir una mala palabra, fue toda una cagada. Sí, errores hubo muchos, principalmente de la alta cúpula militar. Los tipos que estaban en el terreno, oficiales, suboficiales, colimba, hicieron lo que pudieron con lo que y tenían, más, con lo que tenían contra algo que era muy superior en entrenamiento, en medios. Y tan mal no fue, porque por eso mismo, pero de ser los chicos de la guerra. Con nada
Con nada se le hizo un daño desproporcionado. Les complicaron un daño, le hicieron un daño tremendo. Fíjate que establecieron un decreto, un secreto de guerra de 90 años, normalmente son 25 a 50 años, 90 años para este conflicto. Porque ellos nunca reconocieron, por ejemplo, que le hicimos un daño al portaaviones Invencible, aunque no fundido. Y las reales bajas no las vamos a saber hasta que ellos develen ese secreto. Por ejemplo, a los Gurkhas no lo contaban como propios. Claro. La famosa división Gurkha del ejército nepalés. Los Gurkhas son esos soldados que se contratan para estas determinadas tareas, ¿no? Sí, son generalmente, como dice Raúl, de Nepal o de la India, que se los toma como ingleses, pero que no son nacidos en Inglaterra. A la hora de las bajas no los cuentan. Por eso, se los contrata. No sé si se los son de las colonias inglesas. Del Commonwealth, claro, de la Comunidad de Naciones claro. Inglesas. Se le hizo un daño tremendo, desproporcionado, pero no alcanzó. No alcanzó porque calcula que apoyados por el resto de la OTAN, por Estados Unidos que facilitaba misiles, información satelital, Francia nos dejó de mandar misiles Exocet, que era lo mejor que había en ese momento. Teníamos un contrato por 15 aviones y 15 misiles y al momento de la guerra nos habían entregado 5. ¿Qué dijo Francia cuando se desata el conflicto? Señores, yo pertenezco a la OTAN, Inglaterra es mi aliado, no les entrego nada y los técnicos que tengo en Argentina para poner a punto los aviones y misiles entregados me los llevo de vuelta. Estamos solos contra el mundo. Esa es la real dimensión. Por eso ¿había que dar marcha atrás antes? Con este contexto. En el momento en que surge la posibilidad de decir, che, bueno, ¿por qué no se sientan a negociar y se dejan? Porque ya está perdido y sin bajas. Claro, pero había bueno, Caldieri no lo quiso hacer. No, y la Thatcher tampoco. Nadie larga una pelota. Claro, pero acá me parece que el que tenía que tomar las riendas del tema y saber dónde estaba parado era Galtieri. No, la Thatcher ya sí tenía todo el apoyo. Galtieri no. Y no se iban a dejar mojar la oreja. A eso voy yo. Si Galtieri leyendo esto, vos querés ir a jugar igual, me parece que... No, pues vuelvo a decirte, de ahí vienen muchas de las improvisaciones, aparte de ciertas ineptitudes de los que estaban en Puerto Argentino, la cúpula que estaba en Puerto Argentino, no el pobre tipo que estaba, el oficial, el soldado que estaba en el pozo del zorro. No, me parece que cumplía órdenes. Siempre pensaron que se podía manejar y que no iban a llegar, que no iban a venir y que a último momento se iba a solucionar. Confiaban en el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Era un tratado que establecía que si cualquier nación de América era agredida por una nación extranjera, todo el bloque americano reaccionaba como uno. En este caso, se venía Inglaterra. ¿Pero qué dijeron? No, ustedes invadieron la isla, dicen en inglés. Claro. Chao, listo. El primer país que vos podías tener apoyo, que era Chile, se lo dio a Inglaterra. No, el tema es, bueno, a veces en forma oculta, ¿viste? Realmente ellos pensaban que no se iban a animar a tanto. Y una vez que se desataron la crisis, que los ingleses vinieron, no iban a largar 120 buques, 12.000 kilómetros a hacer una demostración de fuerza y retirarse alegremente. No, venían a recuperarla militarmente. Producido el hundimiento del crucero, ya no hay marcha atrás. O sea, toda esa bravata, si quieren venir, que vengan. Ya no había forma de volver atrás porque los mataban. Si decían, no, bueno, ya está, hagamos una salida honorable. No, porque era el fin de la dictadura justamente. Claro, por eso después, como último acto trágico, se tapa el tema y de esto no se habla y bueno, un año después teníamos gobierno civil. Fue duro para la mayoría de los muchachos que volvían y no conseguían trabajo porque eran tratados como los loquitos de la guerra. Estaba eso, Raúl, de ahí están los loquitos de Malvinas. Sí. Si vos cuentas nuestros camaradas, nuestros compañeros del centro de veteranos, ahí somos todos uno, no hay una fuerza ni jerarquía, somos todos veteranos de guerra para que haya una buena convivencia, ¿no es cierto? Y le saquemos el jugo a esa organización. Realmente fue esa lucha de esta gente que fueron, te vuelvo a insistir, fueron la víctima de esta guerra, es el soldado, el conscripto de las tres fuerzas, la que les permitió salir adelante. Una anécdota de gente que había estado de novia con tal o cual chica y los futuros suegros le decían a la hija, con este no, basta porque este viene de la guerra, es un loco. Claro. Realmente muchos vinimos medio tocados, durante el tiempo seguimos medio tocados,
Pero bueno, no la negación sistemática al pobre tipo que lo que quiere es reencauzar su vida y tener un trabajo digno y demás. Cuando decís, estamos hablando con Raúl Santoro, ¿no? Del Centro de Excombatientes de Malvinas. Raúl, cuando decís quedamos medios tocados, ¿desde qué lugar? ¿Desde lo emocional, de verdad? ¿Cuál fue eso que te cambió para siempre? Yo me pude reencauzar. Uno no vive en la guerra, porque el que vive en la guerra termina mal, pero tampoco podés olvidar, ni te cuento lo que es para esta fecha, y ahora para los 40 años. Siempre para esta fecha te viene el malón de recuerdo y te empiezan a llegar videitos, musiquita, viste, acorde y demás. Son densos. Te toca. No podés evitarlo, pero es normal. Has estado en una guerra, zafaste por nada de morir. No vivís en eso, tenés que salir rápido, pero tampoco podés olvidarlo. Si no, pues, claro. Acá no ha pasado nada, no, la mente no trabaja así. Claro. Yo pude salir, otros no han podido salir, y ahí está uno de los dramas. Inmediatamente después de la guerra, toda la gente debía haber pasado por una junta médica, por una asistencia psicológica, haberle brindado la oportunidad de un trabajo. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere terminar de estudiar técnico mecánico? Listo, 2 años de beca. Te doy un torno, vemos después cómo... No, a su casa, y de esto no se habla en la mayoría de los casos. Eso es muy duro, entonces la gente queda tocada por todo lo que vio y vivió y no se lo regalamos a nadie. Además que quedás como un paria, Raúl, porque como que sos no sos argentino, como que te tiraban ahí un costado, ¿no? Yo no quisiera haber vivido lo que vivieron ellos, pero es duro estar solo en tu casa, que es tu último refugio. Estoy hablando de parte de un soldado. El último refugio, tu último pozo de zorro justamente fue tu hogar, donde estaban tus viejos, tus hermanos. Y convivir con los recuerdos sin posibilidad de conseguir un laburo y ser ninguneado, y que no se habla del tema, y que no te dan tratamiento médico y demás. Bueno, no hay cifras oficiales, pero tenemos más muertos por suicidios que bajas en la guerra. Los ingleses también, para ser sincero, para que se den una idea, ¿no? Los ingleses también tienen cientos de suicidios. Y se da a nivel de cualquier guerra, me parece. Sí, yo creo que declarar... Ganes o pierdas, se da. Sí, los yanquis también tienen sus... Por eso digo, en cualquier guerra. Sí, no saben qué hacer después con los veteranos. Es duro. Por suerte, viste, el tiempo va pasando, hay muchas cosas que las charlamos entre nosotros y nos entendemos sin entrar en detalle. O sea, la sensación de temor o el sentimiento de camaradería. Sí. Y entre nosotros es natural y no te lo puedo explicar a vos a lo mejor. Y ahora cuando, obviamente, no podés explicarle a la gente común y corriente de lo que no se ha vivido. Lo que ustedes vivieron, lo vivieron ustedes, y los que hablan son del mismo código, y a veces no hace falta ni siquiera hablar. No hace falta que ustedes lo hablen, pero digo, mañana, en esto del recuerdo, de la conmemoración, no de la fiesta, ¿qué es lo que ustedes esperan cada 2 de abril? En este caso va a ser especial por 40 años, pero 40 años es una cifra, nomás, podría ser 39 y exactamente lo mismo, porque vos lo que vivís no es por una cifra de 40 años que pasaron 4 décadas. Puede ser 41 años y vos vas a sentir lo mismo, pero ¿qué es lo que ustedes se reúnen para qué cosa? Para malvinizar, para mostrar a quien quiera conocer qué fue Malvinas, contarles cómo fue la guerra y honrar, ese es nuestro deber moral, honrar a los caídos en esa guerra y a los familiares. Detrás de los 632 muertos hay una madre, hay una esposa, hay un hermano. ¿Tenés nietos, Raúl? Todavía no, andan vagos mis hijos, todavía no. Pero sí tenés hijos. Sí, obviamente que tenés dos hijos varones. ¿Y se habla de este tema? ¿Te preguntan de este tema? Sí, siempre hablamos. Bueno, ahora uno vive en Nueva Zelanda, ya hace como 10 años. ¿Uno de tus hijos? Bueno, sí, el otro de acá. Bueno, ellos han escuchado esta historia de chicos, pero pienso que a medida que se van haciendo grandes, entienden más la experiencia. Interpretan más, claro. Claro, que a vos a los 10, 12 años te digan, sí, papá estuvo en una balsa... papá estuvo en una balsa en un país donde no se habló de la guerra. Entonces, sí, fue Martín Pescador, qué sé yo, se fue a la balsa a pescar, porque no se habló. Por eso te pregunto cómo se habla con tus hijos, porque independientemente de lo que vos le digas, cuando termina esa charla, él va y con sus amigos no hablan de la guerra, porque no se hablaba en los colegios de la guerra. No. Bueno, eso es lo bueno, entre comillas, de todos estos años, ¿no? Que a medida que se va corriendo el manto de neblinas, aparecen documentales, testimonios, todo el mundo se larga a hablar más,
vas tomando conciencia de la patriada que fue aquella, la patriada de lo que estuvimos ahí, ¿no? Del daño hecho, de lo monstruoso que fue eso. A uno de los hijos no trata de cargarle de tristeza lo que cuenta. Yo siempre lo contaba como protagonista, pero medio como visto desde afuera, pero no le puedo transmitir a un chico de años mi miedo, lo que yo siento, mi tristeza, mi congoja o lo que sea. Sabe que pasé una experiencia muy dura y bueno, después a medida que van creciendo se irán dando cuenta.